Muy buenas a los autores encargados de la cátedra. Nosotros somos el grupo número uno, integrado por Verónica Añasco, Carlos Amarilla, Marisa Agüero, eh, Arnaldo Amarilla y quien les habla, Diego Acosta. Les estaremos hablando acerca de la gestación en animales domésticos. Es de gran importancia este tema, conocerlo e identificar la gestación en animales. Hay que destacar que la gestación es un periodo durante el cual un mamífero lleva a sus crías dentro del cuerpo antes de dar a luz. También hay que tener en cuenta que la duración de la gestación va según el tipo de mamíferos. Por lo general, cuanto más grande es el animal, más largo es su periodo de gestación. También es importante conocer la diferencia de tipos de crías. La gestación es un proceso a través del cual la hembra lleva a ser fecundada, es capaz de llevar una cría dentro de una estructura especializada en su vientre y de dar sustento hasta el momento del nacimiento. Esta cría reside en el vientre mamífero las sustancias nutritivas y el oxígeno que necesita para, para poder desarrollarse. Se le llama cría o periodo embrionario. Pasas unas semanas, este embrión pasa a llamarse feto hasta que se produce el nacimiento y se lo llama neonato. La gestación se produce en tres periodos que, pasando rápidamente, serían el primer periodo o periodo de huevo o cigoto, el segundo periodo o periodo de embrión y el tercer periodo que sería el periodo de feto. Eh, la duración de la preñez y ciclo en distintas especies sería en especie bovina, el ciclo sería 21 días, el estro de 18 horas y la gestación de 9 meses. En la especie equina de días y la gestación de 11 meses. En la especie es una y 3 meses la gestación. La especie ovina, 16 días de ciclo, 1 a 2 días de estro y 5 meses de gestación. En la especie canina, 2 meses el ciclo, 7 a 9 días el estro y 2 meses la gestación también. Y en la especie felina, poliéstrica estacional, indirecta, estro de 4 días con macho y 9 días sin macho y gestación de 2 meses. La regulación del ciclo sexual durante la preñez. El cuerpo lúteo grávido de, se encarga de la función protectora para el sostenimiento del feto y de las fuentes nutritivas maternas mediante la producción de progesterona en los primeros periodos de la preñez. La placenta no produce todavía cantidades suficientes de esta hormona. Le cedo la palabra al compañero. Bueno, yo le estaré hablando sobre los fenómenos de la gestación, que sería la ovulación, inseminación, transporte de gametas, etapa de la fecundación, periodos prenatales, la placenta, factores que afectan la gestación y su importancia productiva. Luego, la ovulación. La ovulación comienza en la etapa fetal, en el cual se originan ovogonias. En esta se dividen mitóticamente y se transforman en ovocitos, los cuales inician la meiosis, deteniéndose en estado de diploteno
a los 80 días del periodo fetal. Son rodeados por células foliculares. El individuo en este estado tiene ovocitos primarios. Estos se encuentran en un número fijo al nacer y se transforman en óvulos. En la pubertad, cuando se produce el pico preovulatorio de LH, el ovocito primario reinicia la meiosis hasta la metafase 2, pasándose a llamar ovocito secundario. Se forma también el cuerpo polar en este estado. Se produce la ovulación permaneciendo así hasta la fecundación, con la que se completará la meiosis y se transformará en óvulo. La foliculogénesis es el proceso de maduración del folículo ovárico, una estructura compuesta por células de la granulosa que rodea el ovocito y dentro de la cual se desarrolla la ovogénesis o división meiótica del ovocito. La foliculogénesis se desarrolla de manera paralela a la ovogénesis y durante este proceso el folículo pasa por diversos estadios: folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario y folículo de Graf. Comienza en la etapa fetal, en la cual se forma la reserva de folículos primordiales, que están formados por el ovocito primario, rodeado de células foliculares planas o de la granulosa. Las células de la granulosa secretan un líquido que forma lagunas que coleacen, formando el antro folicular. El tamaño del folículo aumenta a su máximo, denominándose folículo terciario o de Graf, y comienza la ovulación. Le cedo la palabra a la compañera. Yo voy a estar hablando de las fases de ciclo estral. Consta de la fase folicular o de regresión lútea, que es el proestro, la fase periovulatoria, que es el estro y metaestro, y la fase luteal, que sería el diestro. La fase folicular o el proestro dura 3 días. Comienza con la regresión del cuerpo lúteo del ciclo anterior y finaliza con la manifestación del celo. Al producirse la destrucción del cuerpo lúteo, tenemos una caída en los niveles de progesterona y posteriormente una pérdida de tejido luteal, siendo la prostaglandina alfa de origen uterino el principal luteolítico en los animales domésticos y en la mayoría de los roedores. Cuando los estrógenos alcanzan cierto nivel, se estimula la receptividad del macho al macho y comienza el periodo de estro o celo. En la fase periovulatoria, que sería el estro o metaestro, comienza con la receptividad al macho. Las hembras se dejan montar por los machos y involucra todos los cambios que permiten la ovulación y comienza la formación del cuerpo lúteo. La fase luteal o diestro, esta fase se caracteriza por el dominio del cuerpo lúteo, el mantenimiento del cuerpo lúteo, así como la síntesis de progesterona. Si el huevo no es fecundado, el cuerpo lúteo permanece funcional hasta 15 a 20, después del cual comienza a regresionar en preparación para el nuevo ciclo astral. Después está el día 0 o 0 del ciclo astral, que es el día del celo en sí, donde se pueden ver signos visibles a simple vista. Sin embargo, el punto de vista fisiológico, la descripción se caracteriza a partir de la destrucción del cuerpo lúteo y finalizará en la destrucción del cuerpo lúteo del próximo ciclo. Le cedo la palabra al compañero. Bueno, yo le voy a estar hablando sobre los transportes de gametas. Transporte del ovocito, periodo durante el cual el óvulo eclosionado permanece viable, varía entre 12 y 24 horas. Después de la rotura folicular, el óvulo es recogido por las fibras del istmo, la cual entra en contacto con el ovario por medio de las concentraciones miométricas, el músculo liso del mesosalpín y los ligamentos de tubos ováricos. Tiempo de transporte del óvulo en el oviducto varía según la especie y depende de la concentración de la musculatura oviductal, corriente y contracorriente de los líquidos en el oviducto, actividad secretora de las células no ciliadas influidas por los estrógenos y progesterona, hidrodinámica y propiedades reológicas
de los líquidos oviductales. Transporte de espermatozoides. Después de la cópula puede dividirse en dos fases, una fase de transporte rápida y una fase de transporte lenta o prolongado. Durante la fase rápida, los mecanismos del tracto genital permiten la llegada del espermatozoide en el oviducto sin la participación activa de estos. Supervivencia de los gametos liberados en el aparato genital femenino. Horas. En la vaca, el ovocito es de 12 a 21 horas, el espermatozoide es de 30 a 48 horas. En la yegua es de 6 a 8 horas el ovocito y el espermatozoide es de 72 a 120 horas. En la oveja, 16 a 24 horas y el espermatozoide es de 30 a 48 horas. La cabra, 12 a 21 horas, el espermatozoide es de 34 a 36 horas. En cerda, el ovocito es de 8 a 10 horas y el espermatozoide es de 34 a 72 horas. En perra, el ovocito es de 72 horas y el espermatozoide de 6 a 10 días. En gata, 12 a 24 horas y el espermatozoide es de 24 a 48 horas. La duración del celo en el momento de la ovulación, la sobrevivencia de los gametos en el tracto reproductor de la hembra, entre otras, son conocimientos que permiten escoger el mejor momento de la inseminación artificial. Etapa de la fecundación. Aproximación de los gametos. Es cuando hablamos ya de los transportes de los ovocitos y transporte de los espermatozoides. Penetración de los ovocitos. Los óvulos de la mayoría de las especies están envueltos por varias cubiertas protectoras que el espermatozoide debe atravesar. Y función de los núcleos es cuando el espermatozoide penetra el ovocito. Le deseo la palabra a la compañera. Yo les voy a estar hablando sobre placentación. La placenta es un órgano fundamental para la gestación. Se forma por aposición de membranas fetales y tejidos maternos. Tiene varias funciones. La principal es regular el intercambio fisiológico entre el feto y la madre. También tiene función endocrina que produce 4 hormonas que son la estrógeno, la progesterona, la gonadotrófica coriónica y la lactógeno placentaria. También tiene función de alimentación al feto, excreción de productos del feto y el intercambio gaseoso. La placenta se compone de dos partes, que es la porción materna y la porción fetal. La porción materna es la que tiene la mucosa uterina más o menos modificada y la porción fetal es la que tiene el corión, corión allantoides o aminocorión y está provisto de vellosidades. Los tipos de placenta en diferentes especies. Hay placenta difusa, placenta múltiple o cotiledonaria, la placenta zonal y la placenta discoidal. La placenta difusa es la que está completa en equinos, está incompleta en suinos. La placenta múltiple o cotiledonaria es típica de los rumiantes, de los bovinos, ovinos, caprinos, rumiantes en general. La placenta zonal es la propia de los carnívoros. Tiene modo de cinturón de faja. La placenta discoidal es propia de los primates o mujeres, roedores, lagomorfos, como conejos. Factores que afectan la gestación. Hay factor materno, que es la edad de la madre, factores fetales, que puede ser el sexo, el tamaño de camada, los factores genéticos, que puede ser la raza, especie, el genotipo fetal, y factores ambientales, que son la nutrición, temperatura y estación. El parto. El parto es la expulsión de los fetos y los anexos fuera del tracto genital. Las fases del parto son la de preparación, dilatación y expulsión del feto y placenta. La de preparación es la reactivación de la actividad contráctil del miometre.
La dilatación son las contracciones uterinas y la expulsión del feto y placenta es cuando ya sale el animal. La duración de las fases de parto. Bueno, la duración de las fases de parto varía según las especies. La duración de las fases de parto varía según las especies, siendo en bovina tiene 3 fases, que es la fase 2, la fase 3A y la fase 3B. En la bovina, la fase 2 es de 2 a 6 horas, la fase 3A es de 30 a 60 minutos, en la última fase es de 6 a 12 horas. En la ovina, en la fase 2 es de 2 a 6 horas, en la fase 3A es de 20 a 180 minutos y en la fase 3B es de 2 a 4 horas. En la equina, en la fase 2 es de 1 a 4 horas, en la fase 3A es de 12 a 30 minutos y en la fase 3B es 1 hora. En la porcina, en la fase 2 es de 2 a 12 horas, en la fase 3A es 150 a 180 minutos y la última fase es 1 a 4 horas. Como conclusión, este trabajo fue de mucha ayuda para los integrantes del grupo. Investigando, conocimos más detalladamente sobre el periodo de gestación de los animales domésticos y también sobre su importancia de la misma en distintas especies de animales domésticos. Con el presente trabajo, esperamos transmitir al lector algún nuevo tipo de conocimiento acerca del tema y de nuestra parte poner en práctica lo leído e investigado para este trabajo. Muchas gracias por su atención.